Bueno, vamos a ver cuadriláteros, ¿no? Bueno, un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 lados, ¿sí? No hace falta mucho decir con respecto. Lo que sí, vamos a empezar a clasificarlos de alguna forma. Eh, se clasifican, hay algunas formas distintas de empezar a clasificarlo. A mí la que me gusta es la que aparece, o sea, como los clasifica Repetto, ¿vieron los libritos que están en el Sí, Drive? en el Drive. ¿Cómo los va Sí. clasificando Repetto? Repetto los clasifica en dos grandes grupos. Los paralelogramos, por un lado, y los no paralelogramos. Tenemos por un lado los paralelogramos, y por el otro vamos a tener los no paralelogramos. Que bueno, que después veremos. Ahora vamos a empezar a ver un poco lo que son los paralelogramos. La definición de paralelogramo, anoten, es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. ¿Anotaron? ¿Lo puede repetir, profe? Porque se me cortó justo. Que un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. Si yo trazo, supongamos una recta acá, y otra recta acá, para poder construir un paralelogramo, con construir las paralelas, o sea, venimos acá a GeoGebra, buscamos en construcción paralelas, hacemos la construcción a esta recta, a la recta AB, que pase por el punto C, ¿no? Y hacemos la paralela a la recta BC, que pase por el punto A. La intersección de esas dos rectas me da el cuarto vértice del paralelogramo. ¿Sí? O sea, bueno, las rectas serían auxiliares. ¿Sí? Y este sería el paralelogramo. Yo voy a poder, o sea, si yo, fíjense en la cuestión de la geometría dinámica. Si yo muevo este punto, ¿ven? Se mueve la paralela también. ¿Se ve? Si yo muevo este punto, se me va a mover la paralela. El único punto que queda fijo es este, porque depende de todas las otras construcciones. Pero yo puedo ir moviendo estos puntos, o sea, los puntitos que están en azul, se pueden mover, depende si es punto sobre objeto, si es un punto libre, ¿sí? Estos puntos están en un objeto, si están en la recta. Entonces, si yo muevo el punto, se va a mover la recta también. ¿Por qué? Porque la recta está definida en función de estos puntos. Si yo, un poquito, ¿no? Si yo coloco otro punto sobre la recta, este no me va a mover la recta. Este se va a mover sobre la recta, ¿se entiende? Este punto. Como ya está definida la recta con estos dos puntos, el punto E se va a mover solamente sobre la recta. Ahora, como la recta está definida con los puntos A y B, si muevo los puntos A y B se va a mover la recta. Y como la paralela a esta está definida según la recta B, si muevo esta recta también se va a mover la paralela. Eso es lo interesante de la geometría dinámica, que puedo ir jugando o sea, puedo ir viendo estas cosas. O sea, además de ver la definición de paralelogramo, les explico también algunas herramientas más para jugar con la geometría. Profe, ¿y eso con qué función lo hace en el GeoGebra? El de poder mover así, dinámicamente ambas. No, o sea, yo ya al definir, cuando yo definí la recta, que la definí, por ejemplo, Sí, la primera con los puntos A y B, ya sí. moviendo esos puntos muevo la recta. Ah, perfecto. ¿Sí? Cualquiera de los dos que mueva. Claro. Si yo después coloco otro punto sobre esa recta, ese punto se va a mover solamente sobre la recta. Ah,
Bien. Lo mismo con la Perfecto. recta BC. Si muevo los puntos de la recta BC, se va a mover la recta. Ahora, el punto este D no lo puedo mover. ¿Ven que está en negro? Está en gris. No lo puedo mover, Sí. ¿por qué? Porque depende de todas las otras construcciones. ¿Sí? O sea, Claro, está definido por las depende otras. de estas dos paralelas, de la intersección, ¿sí? Sí, ¿quién me había...? No, una consulta. Sí. ¿Por qué esta construcción la vi más fácil? Yo me había roto la cabeza que había visto un video que lo construían con el Vamos a eso. compás. Sí. Sí. Vamos a eso. Una de las propiedades de los paralelogramos es que los lados que son opuestos son iguales. Y no les voy a mencionar todas las propiedades de los paralelogramos. ¿Por qué? Porque están en el práctico para demostrar. ¿Sí? Y no quiero que utilicen propiedades que todavía no se demostraron para demostrar otras cosas, ¿se entiende? Entonces, la única propiedad que les voy a mencionar por ahora es que un paralelogramo tiene los lados opuestos iguales. Y sepan diferenciar lo siguiente, lo que es una definición de lo que es una propiedad. Porque yo le definí el paralelogramo como un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. Esa es la definición. Ahora, que los lados opuestos sean iguales, No es. es una propiedad, ¿sí? Sí. ¿Porque está probado? Eso es porque es propiedad porque ya está probado eso. La definición yo no la demuestro, la definición es la definición, es lo que yo introduzco. Claro, es lo que yo ya doy por sentado que está bien. No, ¿O no? no, cuando introducimos un objeto o un elemento en la matemática, lo definimos. Claro. Algo que sea un elemento primitivo. Como una característica de los paralelogramos sería que sus lados son siempre opuestos, los lados opuestos son siempre iguales. Claro, a ver, por ejemplo, yo le defino, un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene dos pares de lados paralelos. ¿Quién me puede discutir? Sí. Nadie, porque es una definición. Está bien. Ahora, yo le digo, una propiedad de los paralelogramos es que los lados opuestos son congruentes. Eso, bueno, lo tengo que demostrar. Ah, está bien. ¿Sí? Bien. Es decir, la propiedad la debería demostrar entonces, profe. Ese es. Claro, y es uno de los ejercicios no sé si no es el primer ejercicio del práctico, de la parte que viene ahora de cuadriláteros. Ah, bien. Igual les voy a dar alguna manito, seguro. No se preocupen. Bueno, Lo que pasa que ahí no entran, bueno, lo que pasa es que ya me voy yo al cuadrado y al rectángulo, que también son cuadriláteros, pero especiales, ¿no? Claro. Bueno, usemos esa propiedad para construir el paralelogramo. Había dicho Gabriel, ¿no? Sí. Usamos el compás, medimos la distancia de A a B. Y esa distancia la trasladamos al punto C. ¿Sí? Al extremo del otro lado. Y ahora medimos la distancia de B a C, y esa distancia la trasladamos al punto A, al extremo del otro lado. ¿Sí? O sea, estos dos serían auxiliares. La distancia de A a B. La distancia de A a B, y la ponemos en el punto C, que sería esta circunferencia. Y la distancia de B a C, y la trasladamos a A, que es esta circunferencia. Ustedes, si están con el compás, hacen un arquito, no hace falta que hagan todas las circunferencias. El GeoGebra me hace toda la circunferencia. Bueno, y el punto D va a ser la intersección de estas dos circunferencias. La intersección, o sea, esta, ¿no? No va a ser la de acá abajo. Y entonces ahora unimos los cuatro puntos y tengo un paralelogramo. ¿Sí? ¿Cómo sé que es un paralelogramo? Bueno, veámoslo con GeoGebra. Si yo trazo la paralela A a B, tendría que coincidir con el segmento CD, ¿no? Trazo la paralela al segmento AB, que pase por el punto C y ve que coincide.
trazo la paralela al segmento BC que pase por el punto A, y ven que coincide. ¿Se ve? O sea, esa sería una forma de mostrar que es un paralelogramo realmente. Bueno. Ay, me perdí el punto, la distancia de B a C. La distancia de B a C, o sea, la mido Ya. con el compás, Sí, ¿y lo dónde la pincho en marco? A. Lo pincho en A. Ah, en A, perdón. Y Yo lo trazo pinché este en B. arco, ¿no? Sí. Entonces en A. Ahora sí. Gracias. Bueno, borro esto. Ahora vamos a definir, o sea, esos eran los paralelogramos en general, ¿no? Ahora vamos a ver casos particulares de paralelogramos. Un paralelogramo particular sería lo que es el rectángulo. Y la definición es la siguiente, así que anoten. Un rectángulo es un paralelogramo que tiene un ángulo recto. Presten atención a la definición. Es un paralelogramo que tiene un ángulo recto. Esa es la definición. En la definición lo que yo utilizo es lo mínimo indispensable. ¿Sí? O sea que yo voy a construir ahora un paralelogramo donde uno de los ángulos sea recto. ¿Sí? Si tengo esta recta AB, ¿no? Ahora voy a trazar una perpendicular. Acá en construcción trazo la perpendicular a AB, que pase por el punto B. Y acá tenemos el punto C, que serán los puntos que me van a determinar el paralelogramo. ¿Sí? Usamos auxiliares. Y vamos a usar el mismo método de construcción. Voy a ir con el compás, y la distancia de A a B, la mido, o sea, abro el compás, mido de A hacia B, y voy a pinchar en C. Y ahora voy a medir la distancia de B a C, y la voy a pinchar en A. Esta sería otra auxiliar. Y la intersección de estas dos circunferencias va a ser el cuarto punto del paralelogramo, ¿no? O sea, el cuarto vértice. Y fíjense en cómo... Quiere decir que estableciendo un solo ángulo recto, tenemos todos los ángulos rectos. Así es, y eso ya sería una propiedad. Ah, perfecto. O sea, ¿se entiende? O sea, cuando yo defino rectángulo, es un paralelogramo, o sea, paralelogramo tiene los dos pares de lados paralelos. Si tiene un ángulo recto, como consecuencia va a tener los cuatro ángulos rectos. ¿Sí? Y ahí es necesario diferenciar de que sus lados no son los cuatro iguales para que no sea un cuadrado. No. ¿Ven? O sea, fíjense, yo tracé perpendiculares, siempre van a estar perpendiculares, ¿no? Es que en realidad el cuadrado es un paralelogramo rectángulo. ¿O no? Y es que ahí es un El cuadrado paralelogramo. va a ser un caso particular de rectángulo. Ahora Claro, es como que tiene los lados Claro. igual, pero sigue teniendo Claro. 90 grados. fíjense en cómo construí esto. Yo construí Sí. primero la recta AB, ¿no? Ajá. O sea que los puntos estos A y B yo los muevo como quiero, porque Sí. construí la recta AB en función de esos puntos. Ahora, la perpendicular la construí en función de la recta AB, ¿sí?
O sea que si yo muevo a B, la perpendicular se va a mover con AB en forma perpendicular, siempre. ¿Entienden, no? O sea, seguimos con herramientas de geometría dinámica. Y el punto C yo lo puse después de que construí la perpendicular, así que el punto C solamente lo puedo mover sobre el objeto. Bueno, ven, ya ahí ya no me queda un... Ya deformamos Deformamos paralelogramo. el rectángulo, ¿sí? Y el punto D está en función de las otras dos distancias, o sea que el punto D no lo voy a poder mover. Y Perfecto. se dan cuenta que no lo van a poder mover porque está en gris oscuro. ¿Sí? Pero fíjense, una cosa es cuando yo creo un objeto en base a unos puntos, entonces a ese objeto lo puedo modificar como quiero con esos, o sea, modificando la posición de esos dos puntos, ¿no? Y todo lo que yo construya después en función de eso, se va a mover con eso. Fíjense que hasta el punto D también se mueve con eso, ¿no? Porque está en función de esa construcción. Y el punto C lo puse después de que construí la perpendicular, entonces solamente lo voy a poder mover sobre la recta. Bien. Otra definición. Rombo. Profe, ¿Sí? antes de la definición, había dicho una propiedad que la dijo Mariana y yo no llegué a copiar, lo del Sí. ángulo recto, que Sí. si tiene un solo ángulo recto, todos sus ángulos van a ser rectos, ¿era? Si es paralelogramo. Si es paralelogramo, listo. Claro, si un paralelogramo tiene un ángulo recto, entonces como consecuencia va a tener todos los ángulos rectos. Claro, por construcción, había dicho, ¿no, profe? No, después lo voy a poder demostrar. Listo. Muchas gracias. Es fácil después verlo a eso. Pero primero demostremos las propiedades generales de un paralelogramo, que están en el práctico, y después lo vemos. O se van a dar cuenta solo ustedes. Bueno, rombo. ¿Qué es un rombo? Es un paralelogramo que tiene dos lados consecutivos congruentes. Perdón, ¿la repite, profe, que salió medio cortado? Un rombo es un paralelogramo que tiene dos lados consecutivos congruentes. Y ahí va a pasar un poquito cuando lo construyamos lo que nos pasó con el cuadrado. ¿Verdad, profesor? Pero con sus lados. ¿O me equivoco? ¿Cómo con el cuadrado? Claro, con usted nada. dijo que es un paralelogramo con dos lados consecutivos congruentes. ¿Está mal lo que Claro. digo? Sí, Ahora sí, va a pasar con los lados. claro, sí, sí. ¿Cómo van a ser sus lados? Yo tengo un lado cualquiera, supongamos el lado AB, y tracemos una recta cualquiera, auxiliar, ¿sí? A este punto le voy a poner otro nombre. Le voy a poner P. ¿Sí? Y esta recta es auxiliar. Y ahora voy a tomar este segmento AB y lo voy a medir con el compás. Y lo voy a posicionar en B. Tengo el auxiliar, y ahí fíjense en la intersección entre la recta y la circunferencia tengo el punto C. O sea que ya tengo dos lados congruentes, ¿no? O sea, el AB y el BC son iguales. Son dos lados consecutivos iguales. ¿Se ve?
Y ahora, Sí, y ahora voy a construir, vamos a ocultar lo que no necesito. Voy a construir el paralelogramo en función de eso. O sea, vamos a construirlo como construimos el paralelogramo, con estos dos lados que son iguales. Hacemos con el compás, tomamos la medida de A a B, y lo posicionamos en C, y tomamos la medida de B a C, y lo posicionamos en A. Estas dos son auxiliares. Y la intersección de esos dos puntos es el cuarto vértice del paralelogramo. Polígono. Unimos los puntos y vamos a tener lo que se llama un rombo, que como consecuencia el rombo va a tener los cuatro lados iguales. ¿Sí? Exacto. Hay una forma, hay Una consulta medio obvia, pero sí, vale. Porque vos definiste la recta primero, la recta por donde está el punto P. sí. Y esa recta la hiciste oblicua. Entonces, esa es como una característica, porque si no es claro, Sí, eso. si muevo el punto P voy a moverlo. ¿Sí? También Pero puedo sí o sí moverlo. para hacer un rombo tendría que ser oblicua, pues si no sería un cuadrado. ¿Cómo? Sí o sí para que sea un rombo, pues si no parece como un cuadrado girado. ¿Eso parece Para un que- cuadrado girado? No, lo que digo es, para que sea un rombo, sí o sí, digamos, esa recta tiene que ser oblicua, porque si esa recta, No tendría que tener un ángulo de 90 tal vez, ¿no? claro, Para que eso no. tiene que tener un ¿Y ángulo por qué recto, no? porque es como que quedan los cuatro lados iguales, pero a la vez quedan El rectos. cuadrado es un rombo también. Claro, habíamos Claro, dicho, el cuadrado es un rombo. que como es que el rectángulo era un caso particular de... O sea, que el cuadrado era un caso particular del rectángulo, bueno, también es un caso particular de rombo. Ah, listo. Es más, si se Es decidiese, especial. si se decidiesen unir el rectángulo y el rombo y tuviesen un hijito, sería un cuadrado. Ah, bueno. Ah, bueno. Ay, qué tierno. La familia de los cuadriláteros. Ojo, todo como lo vayamos definiendo. Yo después le voy a mencionar por encima cómo lo definen otros textos a las cosas y está bueno también cómo lo van definiendo. O sea, yo estoy usando, le dije cómo usa el libro de Repetto. Fíjense, acá en medición, dice longitud, distancia, midamos cuánto mide cada lado. O sea, vimos que estos eran iguales, ¿no? Lo construimos para que sean iguales, ¿no? El AB y el BC, y ahora midamos CD, ¿ven? Dan todos 7,5. ¿Lo ven? Entonces ¿Siempre podría van a ser iguales, profe? Pero eso va a ser una propiedad. eso es lo que le iba a decir, si va a ser una propiedad, eso de tener cuatro Claro. lados. O sea, nosotros ya mencionamos una propiedad de los paralelogramos, que los lados opuestos son iguales, ¿no? Si yo tengo que un paralelogramo como propiedad tiene que los lados opuestos son iguales y Más los consecutivos y el- iguales, claro, y el rombo es un paralelogramo con un par de lados consecutivos iguales, entonces va a tener los cuatro iguales. exacto. Bueno, y por último nos queda el cuadrado, que como dijimos, es el hijito del rectángulo en el rombo. Y la definición del cuadrado es eso. Es un rombo rectángulo o un rectángulo rombo. ¿Así nomás? Así nomás. Trazamos un segmento cualquiera. A ver, trazamos la perpendicular. Es decir, tendría las definiciones de los dos en una. Valga la redundancia. La definición de los dos, claro.
Claro, unidas, ahí está. Trazamos un segmento cualquiera y la perpendicular. Ahora venimos al compás. ¿Dónde está el compás? Compás, medimos la distancia de A a B y lo posicionamos en B. Y ahí tenemos el punto C, ¿no? O sea, que sería el lado igual, o sea, BC es igual a B. A esto lo ocultamos. Y ahora medimos como cuando construimos un paralelogramo. La distancia de A a B y la posicionamos en C. Y la distancia de B a C y la posicionamos en A. Y estos dos son auxiliares. Y la intersección de esas dos circunferencias me da el punto D. Unimos y tenemos el cuadrado. Y me creen, ¿no? Que los 4 lados son iguales y los 4 ángulos son rectos. ¿O hace falta que los midamos? No. AB, ¿cuánto mide? 6,1, 6,1, 6,1, 6,1. Y los ángulos, medimos el ángulo BAD, o sea, ya me pone el cuadradito solo, ¿ven? Me pone que es de 90. El ADC, PCA, y el CBA. ¿Ven que son todos 90? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bien. Ahora viene... Profe. ¿Sí? ¿Hola? No, estaba apagando el micrófono, disculpe. Escuché, profe, y... bueno, los no paralelogramos. Vamos a darle lugar a lo que son los trapecios. ¿Sí? Y el trapecio lo vamos a definir de la siguiente manera. Es un cuadrilátero que tiene un par de lados opuestos paralelos. ¿Sí? O sea, es un cuadrilátero que tiene un par de lados opuestos paralelos. Si somos rigurosos, podemos definirlo como que tiene un solo par de lados opuestos, o sea, como que tiene un solo par de lados opuestos paralelos. ¿Sí? Acá es donde estaba un poco el tema de la diferencia de clasificación. Yo les había mencionado que en Repetto mencionaba los paralelogramos por un lado, los no paralelogramos por el otro. Lo que hace, por ejemplo, Tapia, no sé si conocen los libros de Tapia, también son libros viejos. Sí. Son 4 libros muy gordos de matemática, que va mencionando desde los casos más generales, por ejemplo, desde los cuadriláteros que no tienen ninguna particularidad, después empieza por los que tienen un par de lados paralelos, que serían los trapecios, y como caso particular de los trapecios te menciono a los paralelogramos, porque ya no tiene un solo par de lados paralelos, sino que tiene 2. ¿Se entiende? Pero bueno, lo define diferente, lo divide diferente, digamos, Tapia. Sí. que Rocco. pero para mí es un poquito más rebuscado. Prefiero, Sí, ¿no? Sí, qué sé yo, igual depende, ¿no? Sí, había hablado Axel, profesor, ¿no? Bueno, usemos esta definición. Es un cuadrilátero que tiene un par de lados opuestos paralelos.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Dos rectas paralelas. Vamos a trazar la recta AB y la recta paralela a AB, que pase por, no sé, un punto C, cualquiera. ¿Sí? Y sobre esa recta paralela vamos a trazar otro punto, cualquiera. Punto D, ahí, pongamos. Unimos esos 4 puntos. Y tenemos el trapecio. Es como un triángulo cortado, ¿no? Como un triángulo cortado o como una perspectiva se ve también, ¿no? Como que es un piso en perspectiva. Se ve eso. Y bueno, y nuevamente, yo definí la recta AB en función de estos dos puntos, o sea que yo muevo estos puntos y se mueve la recta B, pero también se mueve la paralela que yo definí en función de eso. ¿Sí? Claro, porque definió paralela ahí. Por eso se Claro, mueve paralelamente. claro. O sea, si yo la definí en función de AB, también se va a mover la paralela. Ahora el punto C va a poder Ajá. mover la paralela para arriba y para abajo, pero no va a poder torcerla porque tiene que mantenerse siempre paralela. O puedo mover el punto sobre la recta, ¿no? Claro. Y también va a hacer mover a D. ¿Y D también puede hacer lo mismo? También puede hacer lo mismo, ¿no? O sea, Ah, pero solamente en acercamiento. claro, pero ese se va a mover sobre la recta, o Sobre sea, la recta. sobre la Porque recta. es el último definido. Claro, porque lo puse sobre la recta. Ahora, si bien la recta CD, ¿no? Está definida en función de AD, pero también está definida en función de C. Porque es una recta paralela que pasa por un punto. Por eso el punto C yo lo puedo mover para arriba o para abajo. Y para los costados solamente sobre la recta. Porque se tiene que mantener paralela. Ahora el punto D, una vez que yo dejé quieto C, el punto D, porque lo construí después, se puede mover sobre la recta. ¿Se ve? Está bien. Y ahí tenemos un trapecio al revés. De vuelta a la hoja. No. La propiedad del trapecio sería que la base es más grande que el CD, por ejemplo. No, digo al revés porque uno está acostumbrado a verlo así. Claro. Claro. Y ven que segundo, como yo pongo, hasta es un paralelogramo. Sí. ¿No? Sí, sí. Pero bueno, no importa si el de abajo es más grande que el de arriba, no importa eso. O sea, tienen que ser distintos. Que sean opuestos. Ya. Si son opuestos, si son paralelos, o sea, los lados Bien. opuestos son paralelos y además son iguales, es un paralelogramo. Claro. Eh, Si además tienen ángulos rectos, son un rectángulo. además, sí, los 4 ángulos rectos, ¿no? Bueno, a los lados que son paralelos se los llama bases. Ya noten. A los lados paralelos se los llama bases. ¿Eso por propiedad, por definición o lo ponemos Definición. bien? O sea, el lado, en este caso sería el lado AB y el lado CD, son las bases de este paralelo, de este trapecio. Está bien. Profe, perdón, después esta clase la vas a subir, ¿no? Sí, como siempre, como siempre. Ah, porque estoy sin luz y estoy con la batería de la compu, así que no estoy escribiendo nada, solo escucho. Bueno, está bien, sí, Ok. siempre la subo. Gracias. No, de nada. ¿Y qué les iba a decir? Bueno, y este que yo dibujé acá sería el caso más general de un trapecio, que es lo que se llama el trapecio escaleno. ¿Vieron como los triángulos escalenos, que no tienen ningún lado igual? Sí. Bueno, el trapecio escaleno tiene distintos los lados que no son paralelos.
¿sí? Los lados no paralelos. Claro. O sea, eso no quiere decir que un lado no paralelo no sea igual a un lado paralelo, o sea, eso puede pasar, pero eso no tiene ningún nombre. Sigue siendo escaleno igual, ¿no? Solamente por eso. Bueno. Ahora, la clasificación, los trapecios los podemos clasificar en 3, ¿no? O sea, este es el que les mencioné recién, el trapecio escaleno, el que tiene los lados no paralelos distintos, y vamos a tener lo que se llama el trapecio isósceles, que tiene los lados no paralelos iguales. ¿No? O sea, si yo trazo de vuelta una recta, AB, trazo una recta paralela a AB, que pase por el punto C, ¿sí? Y quiero que el cuarto lado, o sea, que el otro lado que no es paralelo sea igual a BC, ¿no? O sea, si yo trazo este segmento, que sea igual a BC, entonces lo que va a venir es con el compás. Tomo la distancia de BC y vengo acá al punto A. Fíjense en que se interseca en 2 puntos con la recta paralela. Bueno, si uso un punto, el punto este sería un trapecio isósceles. Si uso el otro punto me da un paralelogramo, ¿lo ven? Ajá. Entonces, bueno, venimos acá. Estos son auxiliares. Qué horrible. Y ahora construimos el trapecio. Y si vemos la longitud, el BC tiene que ser igual al de A. 5,7 y 5,7. Ah, eso no me di. Mido como para mostrar nada más, no es que estoy demostrando nada. O sea, si yo, en la construcción yo ya me doy cuenta que tiene que ser así, ¿sí? Y tiene algunas propiedades el trapecio isósceles, algunas propiedades particulares, como que sus diagonales son iguales. Las diagonales serían las que unen vértices no consecutivos. O sea, los segmentos que unen vértices no consecutivos. Las diagonales son iguales, ¿no? O sea, este segmento va a ser igual con este, si lo medimos. AC y BD, fíjense, 9,5 los dos. Los ángulos que son adyacentes a las bases son iguales también, si medimos los ángulos. O sea, adyacente a la base sería el ABC, sería 1, y el que es adyacente a la misma base sería el DAB. ¿Ven? 57,5 cada uno, miren. ¿Son propiedades? Son propiedades. Y la otra base sería la base de arriba. O sea, si mido también los ángulos de arriba, tendría CDA por un lado, que mide 122,5, y el BCD por el otro, que también mide 122,5. O sea, esos ángulos también son iguales. Esas propiedades, no sé si me olvido alguna otra, pero creo que no. Esas serían propiedades exclusivas del trapecio isósceles.
¿sí? O sea, no todos los trapecios tienen esa propiedad. Ah, Bueno, y los ángulos que son adyacentes, o sea, los ángulos consecutivos que pertenecen a distintas bases son suplementarios. Si ven, el ángulo B y el ángulo C, si lo suman, da 180. ¿Se ve eso? 57,5 más 122,5, hagan la cuenta, da 180. Sí. Y creo que no... Debe haber alguna propiedad más no tan importante. Bueno, y después tenemos lo que es el trapecio rectángulo. O sea, yo les definí el trapecio isósceles. no. Ah, bueno. Ah, de sí, defin- a ver. Sí, trapecio un par de lados opuestos paralelos. es un trapecio con sus lados, con los lados no paralelos congruentes. Sí. Sí. No, el trapecio. No, el El trapecio isósceles lo profe, definió. Falta el tercero, profe. escaleno falta, escaleno. ah, No, bueno, el escaleno ya está. Escaleno y isósceles ya están definidos. perfecto. Bueno, Falta la tercera. el rectángulo. Ay, Pará, la pues, hizo. Me perdí el Claro. isósceles. Está bien. El escaleno es el primero. El Los escaleno. lados no paralelos iguales. Está bien. Recapitulo. Sí, Trapecio es un cuadrilátero con un par de lados paralelos, ¿no? sí, O un sí. par de lados opuestos paralelos. El trapecio escaleno tiene los lados no paralelos distintos. Sí. ¿Sí? En realidad no tiene ninguna particularidad. Sería. El trapecio isósceles tiene los lados no paralelos iguales o congruentes. Ah, eso no anoté. Tiene los lados no paralelos congruentes. Claro. Sí. El trapecio rectángulo es un trapecio que tiene un ángulo recto. Borro esto. Que tiene. Es un trapecio que tiene un ángulo recto. O sea que si trazo una recta cualquiera, a B, trazo la perpendicular a B que pase por B, por ejemplo, y trazo un punto cualquiera que esté sobre la perpendicular, el punto C. Ahora trazo la paralela a B que pase por C, y ya después puedo elegir cualquier punto de esa recta paralela, siempre y cuando no me quede un rectángulo, ¿no? Y fíjense cómo lo definimos. El trapecio rectángulo es un trapecio que tiene un ángulo recto, y en consecuencia va a tener dos ángulos rectos. Eso sería una propiedad. Pero no tiene como condición un solo ángulo recto. La definición es que tiene un ángulo recto, no dice un solo ángulo recto. Por eso. Claro, y como son paralelas, Va a tener dos porque las dos tenés que bases. sumar 180. Claro. Bueno, y las propiedades sería eso, que tiene dos ángulos rectos, ¿no? Y que los otros dos ángulos que no son rectos son suplementarios. Suplementarios entre sí. Claro. El D y el A serían en este caso suplementarios. Bueno, viene el romboide. Espera, Conchita.
Borro esto. Disculpe, profe, Sí. ¿la base de arriba puede ser más grande que la de abajo o es indistinto? O no, debe ser más grande la de abajo. No importa si es más grande la de arriba o la de abajo. Ahí está, sin Uno distinto. está acostumbrado a verla así, ¿no? Y está Sí, mal. sí, que por uno eso, pero pregunté por curiosidad. está mal que uno Si la se lo siempre así, ¿no? si se lo dibujás al revés a los chicos, ya les creas un conflicto. Bueno, Y sí, igual la base menor será la más chica siempre. según los estadios según los estadios, las edades en las que uno va aprendiendo, esto se llama estadios, hay chicos que si vos le dibujás un triángulo así, le decís que es un triángulo, después se lo dibujás así y no te reconoce que es un triángulo, por ejemplo. Sí, sí, es verdad eso. Lo vi por lo menos en didáctica de la matemática. Claro. No sé a qué edad ocurre eso, pero debe ser a los primeros años de la primaria, puede ser. No sé, hay más. En primaria, sí. En primaria, sí, ¿no? Sí. Bien. Veamos el romboide. Bueno, yo acabo de decir que el rombo parecía un cuadrado girado. Claro. Bueno, claro. Sí, sí, estamos. El cuadrado también. Estamos Ha pasado acostumbrados, el estadio. estamos acostumbrados a ver el rombo como el logo de Renault, ¿no? Claro. Y bueno. Bien. Romboide. Les dicto la definición de romboide. Sí. El romboide es un cuadrilátero que tiene un par de lados consecutivos congruentes hasta ahí venimos. Es un cuadrilátero que tiene un par de lados consecutivos congruentes y los otros dos también congruentes, pero distintos a los anteriores. ¿Puede repetir la última parte, porfi? Digo todo. Es un cuadrilátero que tiene un par de lados consecutivos congruentes y los otros dos también congruentes, pero distintos a los anteriores. Gracias. Ya. Una forma de construirlo. Voy a trazar 3 puntos. Cualquiera. ¿No? Y acá también estoy repitiendo una forma en la que uno está acostumbrado a ver el romboide. Pero bueno, ahora, después lo vamos a ir reformando. Trazo esos 3 puntos, ¿no? O sea, esto esto sería un lado del romboide, esto sería otro lado del romboide. Ahora yo quiero que el otro lado consecutivo sea igual a AB, o sea, voy a trazar el punto D, o sea, me faltaría un punto, ¿no? El punto D. El punto D va a tener que tener la condición de que AD sea igual a AB y CD sea igual a BC. O sea que voy a tener que tomar el compás, voy a tomar la distancia de A a B y la posiciono en A. Y voy a tomar la distancia de C a B y la posiciono en C. Estas dos son auxiliares. Y en la intersección de esas dos circunferencias voy a tener el punto D. Y ahora unimos el polígono y lo que tengo es el romboide. Y uno está acostumbrado a verlo siempre así, ¿no? No está acostumbrado a verlo de otra forma. ¿Y no podés hacer el segmento BD y trazar la mediatriz y armarlo? También podría.
porque estás usando también el compás y la regla o la escuadra para marcar. Bien, hacemos 2 puntos, un segmento cualquiera, ¿no? 2 puntos. ¿Y pero cómo sabes el largo? Sí, o sea, eso va a ser dependiendo de los datos que yo tenga. Si tengo como dato los lados, lo construyo así. Si tengo como dato las diagonales, lo construyo de la otra forma. Aunque si tengo como dato los lados también. Supongamos, a ver, como dijo no sé quién me mencionó recién. Voy a hacer uno congruente a este, donde yo conozco los lados. Laura. Voy a hacer uno donde conozco los lados, ¿no? Entonces, vamos a trazar, a volver atrás. Vamos a trazar un punto cualquiera, ¿no? Y vamos a medir la diagonal esta, ¿no? Con el compás. Medimos esta diagonal. Pero eso va a tener que ver después con una propiedad. Después la vamos a mencionar, ahora vamos a definir unas cositas más y vamos a ver una propiedad. Ahora yo voy a trazar un segmento cualquiera que vaya desde el punto E hasta cualquier punto de la circunferencia esta. ¿Sí? O sea, ya tengo un segmento que mide igual que esta diagonal. ¿Se entiende? Voy a ocultar la circunferencia esta porque ya no sirve. Y voy a trazar la mediatriz. Esta es la mediatriz. Esto va a ser auxiliar. Vuelvo a buscar el compás, tomo la medida del segmento AB y lo posiciono en D, en E o en F, en cualquiera de los dos. ¿Sí? Y ahí ya tengo el punto donde se va, ya tengo un vértice donde va a estar ay, no me sale. O sea, donde va a estar el trapezoide este. No, el trapezoide, el romboide. Y después tomo la distancia también con el compás de B a C y lo posiciono también en E o en F y tengo el otro punto, el cuarto punto que me faltaba. ¿Se dan cuenta? Y eso Claro, pero teniendo como teníamos en un principio el lado AB y BC, no puedo, lo que puedo hacer es sacar la bisectriz de B, pero no voy a saber el largo para... ¿Cómo? O si si hago la bisectriz del ángulo B. La bisectriz de... No queda igual a la diagonal eso, ¿Pero sí. qué? Ahora, si no sabemos los lados, está bien, tomamos la mediatriz, marcando digo a ojo, no sé si está bien, un punto G que esté más cercano a E y a F, y otro punto H que esté más distante de E, F, ¿lo estaríamos construyendo igual o no? Esto es si yo conozco los lados. Si yo no conozco los lados y quiero hacer un romboide cualquiera, sí, trazo un segmento, la mediatriz, y después posiciono el punto G y el punto H donde a mí se me ocurra. Y no necesariamente el de abajo tiene que ser más largo. O sea, yo podría hacer esto, fíjense, como este yo lo hice en función de este, se va a modificar el otro también. Puedo hacer esto y puedo hacer esto. Y sigo teniendo un romboide. Puedo hacer esto. Se le dio vuelta al trompo. El barrilete. Puedo hacer Ahí esto. se le voló, se le hizo pelota ese barrilete, me parece que le enganchó. Este está girado, pero fíjense, ahora tengo los lados acá que son congruentes, los tengo uno arriba y uno abajo. Ya no tengo los dos arriba congruentes y los dos abajo congruentes. ¿Se entiende? Sí. O sea, puede estar como uno quiera, no necesariamente. Tiene que ser así, ¿se entiende? Puedo tener así, más, o sea, no importa. Ahora, bueno, quedan
10 minutos, les hago unas definiciones. Vamos a tener, en el rombo vamos a tener dos diagonales. ¿Sí? A la diagonal que está determinada. Te lo dicto así queda escrito. Sí. La diagonal que está determinada por los vértices donde concurren los lados iguales o los lados congruentes, se la llama diagonal principal. ¿Se lo repito? Sí. Sí, profe. A la diagonal determinada por los vértices donde concurren los lados congruentes, se la llama diagonal principal. Por ejemplo, acá, AB y AD son lados congruentes, ¿no? O sea, acá tendría un vértice, el vértice A sería uno de los vértices donde concurren los lados congruentes. ¿Se ven? El vértice B no, porque tengo dos lados distintos que determinan el vértice B. ¿Se entiende eso? O sea, Sí. los vértices donde concurren los lados congruentes serían el vértice A, en este caso, y el vértice C. Y si BC y CD también son iguales, ¿no es principal también? Sí, ¿cómo? Si... Claro, ahí el Si BC, congruente es si BC, como el lado AB y el AD. repetí lo que me dijiste, si BC y ¿cuál? Si BC y CD son los lados congruentes. Ah, son lados congruentes. Por eso Claro. el vértice C también es el otro vértice que me determina la diagonal principal. Ah, y entendí, en el vértice D están los dos lados diferentes. Claro. Ahí. En el vértice D tengo lados diferentes, o sea, ahora sí. concurren lados diferentes, y en el vértice B también concurren lados diferentes. O sea, Claro. así hay para que sea un poquito mejor, ¿no? Ahora sí. ¿Y cómo es? Bueno, esa diagonal, la diagonal AC, en este caso, se la llama diagonal principal. En este caso sería el G y H. La propiedad de la diagonal principal es que va a estar contenida en la mediatriz de la otra diagonal, o sea, este punto sería el punto medio, el punto, a ver qué vamos a poner acá, el punto I, va a ser el punto medio de la diagonal BD, no de la AC. Uy, qué mezcla. A ver, es la otra diagonal la que está usted hablando, ¿no? Claro, o sea, la diagonal principal es AC. Sí. La propiedad que tiene la diagonal AC es que divide a la otra diagonal en dos segmentos iguales, o sea, va a estar contenida en la mediatriz, y va a estar contenida en las bisectrices de los ángulos A y C. Espera. O sea, los ángulos que tienen los vértices, que tienen como vértice a los extremos de la diagonal principal, van a estar divididos en dos ángulos iguales por la diagonal principal. Perfecto, es decir, le hace de bisectriz también. Claro, les hace de bisectriz a esos dos ángulos. Y no siempre la diagonal principal es la más larga, porque siempre uno tiende a pensar que es la más larga. Pero yo puedo hacer esto, y la diagonal principal sigue siendo AC. ¿Entiendes? Y en ¿La este caso, otra diagonal tiene algún nombre? no. En el caso particular del rombo, porque Tapia también hace como una especie de paralelo, o sea, de que el rombo sería un caso particular de romboide, también hace Tapia, ¿no? De alguna forma. En el rombo, las dos diagonales serían diagonales principales, porque las dos cumplen la misma propiedad que la diagonal principal. Porque tienen los cuatro lados iguales. Claro.
Y esa propiedad de que corta o contiene el punto medio de la otra diagonal, en verdad nos sirve porque así como que lo deducimos, ¿no? Viéndolo, pero eso nos serviría después para hacer demostraciones. Claro. Sí, en realidad no lo van a usar, porque les pide demostrar en un momento esa propiedad, pero en las dos diagonales hay un ejercicio que le pide demostrar esa propiedad en las dos diagonales del rombo. Para eso van a tener que demostrar lo anterior y van a poder utilizar las propiedades del del triángulo isósceles que ya estuvimos viendo. Ya lo dividimos en dos triángulos. Bueno, y por último, quedan poquitos minutos, el más general de todos los cuadriláteros, el trapezoide, y se los voy a hacer así. El trapezoide es un cuadrilátero que no tiene ninguna particularidad, ni lados iguales, ni ángulos iguales, ni nada en particular. Y eso se lo llama trapezoide. Sin forma. Sí, tiene forma, tiene 4 lados. Sí, nada más. No tiene ninguna particular en el sentido de que no tiene lados iguales, no tiene lados paralelos, ni ángulos iguales, ni nada por el estilo. Digamos, pochoclito, ahí está. El deformadito, pobre. Trapezoide. El pocho, el pochi. El trapezoide, así se llama. La definición sería esa, que no No. tiene ni lados iguales, ni paralelos, ni... Nada, no tiene ninguna particularidad. Es un cuadrilátero que no tiene ninguna particularidad. Pobres. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Lo reclaro, profe. No.